tal? Muy buenos días. Muchas gracias, doctor Iván. Pues vamos a iniciar ahí apoyándonos con su cámara encendida. Muchas gracias para saber que hay alguien del otro lado. Muy bien. Gracias, Alexis. Ya te había visto. Buenos días. Muy bien. Sergio también. Es un gusto. Y bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema, no sin antes cerrar el tema pasado que teníamos ahí como para poderlo concretar, ¿sí? El análisis de la conducta criminal, sí la tenemos ahí presente, que estuvimos revisando, pues varios teóricos, ¿verdad? Desde la antropología que nos menciona, ¿sí? Rousseau, lo que nos mencionaba también Holmes, incluso Maquiavelo citamos. Hablamos un poco también dónde se encuentra la importancia de la neocórtex en el cerebro racional, el cerebro emocional, ¿sí? También hablamos del cerebro reptiliano, ¿verdad? Ese cerebro instintivo de supervivencia. De igual manera, la importancia del lóbulo frontal, donde se hace esta parte criminal, ¿no? Donde se encuentra esta región que reside la maldad, en la mayoría de los casos, pues este comportamiento se presenta con esa mancha que hablamos del lóbulo frontal, ¿sí? Entonces, es el tema que abordamos la semana anterior, perdón, y realmente dónde se origina esa conducta criminal, ¿no? Así como la biología y la genética también se puede explicar que son causas de la conducta criminal y que con ella, pues bueno, vienen estos factores también de herencia, estas anormalidades, esta influencia de toxicidad, estas anormalidades producidas también por golpes, lesiones, traumas craneales, o incluso por instinto de la especie animal que hablamos de ese tercer cerebro reptiliano, también que menciona Holmes, ese instinto animal, ¿sí? Por otro lado, cuáles, ¿no? ¿Cuáles son esas causas, pues de un crimen o cuál incluso qué factores influyen en la conducta criminal? Pues bueno, hay diferentes factores, ¿no? Que incluso pueden detonar la parte biológico, social, la personalidad, y teniendo en cuenta esos estudios y sustentando, ¿no? La episteme, se ha llegado a conclusión que sí se debe a haber un partícipe activador que presente esa conducta criminal, algún detonador, ¿sí? Que pueda ser eh, un origen, ¿sí? Ahora, entre estos perfiles, ¿sí? Un perfil criminal es una hipótesis también sobre las características personales y no nada más eso, sino demográficas, tanto el sexo, la edad, el nivel socioeconómico, el estilo de vida y la personalidad también del presente autor del crimen. Y sobre todo, pues el perfil criminal por sí solo puede determinar pues quién es el autor, ¿no? Entonces, y va a depender también eh, esta parte sobre cómo vive y cómo socializa estos espacios de aprendizajes delictivos, ¿no? Mi entorno, ¿sí? El hogar, el amigo, los pares y pues padres, ¿no? También que han tenido por costumbre delinquir o tener mayor probabilidad de criar a hijos. Entonces, cómo todo este entorno va a ser todo un factor que va a determinar, ¿sí? Para ello, permíteme compartir la presentación. Y los compañeros que se van integrando, bienvenidos, muchas gracias por su presencia y también gracias. Bela, ya vi también que estás con tu cámara encendida, muchas gracias. Gracias por Buenos permitirnos días. mirarte. Buenos días. Muy bien, vamos acá a esta parte. Estamos en la parte de la recapitulación. Si alguien me puede apoyar a dar una breve síntesis de la sesión pasada, pues para poder ir concretando y abrir el nuevo tema. Alguien que quiera ayudar a dar una pequeña
o breve refresh de lo que se habló. ¿Quién dice yo? Muchas gracias. Y por favor, adelante. Sí. ¿No? Ok. Voy entonces a ir avanzando. Recuerden que hablamos, referimos... Sí, adelante. Profe, voy a ser un poquito breve en cuanto a lo que dimos, que fue bastante interesante, que hablamos sobre, ahí, bueno, más que todo se tocó sobre un tema, lo que es personalidad, si somos buenos, si somos malos, tocamos también la parte de la conducta, una parte de las estructuras de la personalidad del yo, cuando es un yo positivo, cuando no existe un ego negativo. También hablamos sobre las partes de lo referente a los grandes filósofos que determinaron cuando el ser humano es racional, sino por un ente que lo mueve. Ok, muchas gracias Sergio por tu participación e incluso por darle voz a la sesión. Sí, ¿quién más? Adelante. Yo había escuchado que alguien más había levantado su manita. Aime, adelante Aime. Buenos días, profesora. También compartiendo lo del compañero, también hablamos sobre los tipos de cerebro, el cerebro racional, que es cuando el neocortex, cuando pienso, el cerebro límbico, que es el emocional, cuando siento, y el reptiliano, que es el instintivo o supervivencia, que ese fue el que estábamos más hablando, porque a veces somos de lo que no pensamos y solo actuamos. Y eso hay que controlarlo. El lóbulo frontal, también estamos hablando que es donde la parte que se desarrolla todo lo que es la maldad. Y también hablamos un resumen sobre la base de la formación. Recuerda que estábamos hablando de que si los niños venían ya con con el instinto de la maldad, que hablamos sobre la que eran crueles con los animales. Bueno, también hablamos sobre la formación, que la base de los primeros 6 años son importantes en la formación del menor. Ok, muchas gracias también por darle voz a esta sesión del día de hoy. Gracias por hacer el refresh. Y efectivamente, la importancia, por eso yo mencionaba cómo cerrar la sesión pasada, desde esta importancia de la construcción del ser humano, ¿verdad? Ya que como lo mencioné anteriormente, ¿qué detona a que en este caso este agresor o esta mente criminal se convierta en toda esta situación? Pues es multifactorial, ¿verdad? Y lo hablamos desde una parte biológica, ¿sí? Lo hablamos desde una historia de vida, lo hablamos desde factores donde se va a desarrollar, con quién se va a desarrollar, y todos estos factores en este sujeto en vía de construcción, en este sujeto de sí mismo, puede ser un factor. Incluso traumas vividos, situaciones de agresión, cómo lo van a hacer este sujeto de construcción, ¿sí? Por ello, en este trastorno que tiene una evolución crónica o recurrente, que no produce una pérdida de contacto con la realidad como la psicosis y que se manifiesta principalmente por la presencia de angustia o ansiedad. Estos trastornos, los cuales biológicos, fisiológicos, que pueden ir desarrollando a la persona y también con una carga de gen, también es un factor. Entonces, en este caso, la evolución de daños psicológicos de las víctimas, voy ahora a vincular el tema.
la evaluación de los daños psicológicos de las víctimas de estado mental de los agresores o de la capacitación de un testigo para declarar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la persona que recibió algún daño? ¿Qué pasa con los delitos violentos que suceden? En este caso, estos delitos violentos, con lo que mencionaba Sergio, ¿no? Con sucesos negativos, incluso vividos de forma brusca, que van a generar terror o indefensión y que ponen en peligro sobre todo la integridad física o psicológica de una persona, que van a dejar a la víctima, ¿sí? Van a dejar a esta víctima en tal situación emocional y que incluso es capaz de afrontarla con sus recursos psicológicos habituales. Por ello, ¿qué hacemos? Cualquier trauma, acuérdense por favor, compañeros, trauma es un dolor generado. Un trauma, llámesele incluso un ataque físico, un ataque emocional, una violación en tanto de derechos, de privación, ¿sí? Todo ese trauma vivido ante un delito violento va a ser una quiebra con la persona y sobre todo con ese sentimiento de seguridad de una persona y de un rebote, ¿no? Teniendo yo un ejemplo, voy a poner un ejemplo de una paciente. ¿Qué sucede cuando vive una situación en la cual, sí, voy aquí a adelantar, vive esta situación de daños tanto psicológicos, emocionales, de traumas, que incluso, ¿sí? La paciente ya ni siquiera quiere salir a la calle, ¿no? En este caso, vive totalmente su amígdala secuestrada. ¿Qué quiere decir? En un temor constante, en el cual no puede llevar incluso su vida diaria, ¿sí? A tenerla una normalidad, porque el trauma es presente y vigente e incluso, vuelvo a mencionar, la amígdala se encuentra aprisionada, ¿sí? En este caso, supone esta quiebra de sentimiento de seguridad de una persona y de rebote, porque incluso puede vivir constantemente estas situaciones. En este caso que ejemplificaba la paciente, cómo se empezó el trato con ella, cómo se empezó a trabajar para que pudiera tener una vida, entre comillas, ¿sí? Normal y pudiera salir a la calle. Esta persona, no voy a manejar nombres ni nada, pero me permitió compartir esta situación. Pues bueno, vivió una situación en la Ciudad de México en el cual fue violentada, iba a ser secuestrada. Ella se aferró, recibió un daño físico con un arma punzocortante, ¿sí? Ella se aferró tanto, no se soltó, no dejó salir. En ese momento, pues bueno, vienen autoridades, evitan el secuestro y el daño. En este caso, el daño equivalente, porque el daño se quedó emocional, ¿sí? O sea, finalmente el daño queda presente ahí, el trauma, ¿sí? ¿Cómo puede vivir esta persona, esta paciente? ¿Cómo se va a poder hacer que este daño que viven las víctimas puedan llevar un tratamiento? Para ello, pues bueno, voy a empezar por partes, ¿verdad? Cualquier trauma o un delito violento va a suponer esta quiebra de la que menciono de seguridad de una persona y sobre todo rebotes constantes. Y bueno, esos rebotes constantes pueden verse representados en el entorno familiar que puedan detonar ese trauma nuevamente. Más allá de ese sufrimiento de la víctima directa, queda alterada toda la estructura familiar, ¿sí? Porque puede haber detonantes que hagan, ¿sí? Que rebote estas situaciones de trauma. Y de ahí que sea de interés el conocimiento y las reacciones y secuelas emocionales que arrastran mucho más a personas, en su mayoría mujeres y niños, ¿sí? Ok. Durante el periodo prolongado,
incluso a lo largo de su vida, estos rebotes pueden ir teniendo una repercusión y que puedan ser que el paciente se pueda ir aislando constantemente e incluso encapsularla en una situación de trauma que no la permitan llevar una vida hacia el exterior. Pero de todo esto, compañeros, compañeras, sin embargo, puede haber una secuencia tanto en un derecho penal. Está prestado la atención de las lecciones, tanto físicas de la víctima, pero han hecho caso omiso al daño psicológico, que muchas veces se atiende, pero el daño psicológico pues queda ahí presente a pesar de que se haya atendido esas lesiones, tanto en la cuestión del derecho penal, pero se ha hecho ese caso omiso en el derecho psicológico, ¿sí? Solo recientemente se ha cambiado este enfoque donde vamos a atender ambas partes. Y cuando se ha asumido que la salud es mucho más que la manera de ausencia en la enfermedad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Independientemente de los códigos penales que van a hacer atender a la persona referida al maltrato, tanto sea doméstico, al maltrato que se haya vivido, ¿sí? Se tiene que atender la evaluación sobre todo del daño psíquico, ¿sí? Esto quiere decir, el sufrido en las víctimas es importante para planificar el tratamiento, así como tipificar los daños criminales, establecer con la compensación adecuada a determinar la incapacidad laboral, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Vamos a ver, ¿sí?, si puede entrar nuevamente a la inserción laboral esta persona o incluso va a recibir el tratamiento. Sí, es como cuando, vamos, una persona le dan una incapacidad. En este caso, ¿sí?, pueden ver físicamente a la persona, sabes que sí puede seguir laboral, pero si hay un daño psicológico, por supuesto que va a recibir una incapacidad y sobre todo el tratamiento psicológico que con ello la lleve a que pueda ser atendida y que ella o niño, ella o él, pueda estar ya dado de alta para poder entrar a esa inserción laboral, ¿sí? Ok, vamos a continuar con este relato, ¿no? Ok, el daño psicológico pues va a requerir para esta persona ser evaluado tanto en las víctimas, tanto indirectas, ¿sí?, de los sucesos violentos y las personas que puedan ser directamente, en este caso, consumidas por el hecho delictivo, ¿sí? Aquí puedo también y tiene el derecho de que las personas indirectas que se encuentren alrededor, ¿sí?, también reciban este tratamiento y en el cual se esté valorando la familia. Y que puedan, tanto, no nada más a la inserción laboral, si hay niños, también ellos puedan regresar a la inserción académica para saber cómo se encuentran ante diversas situaciones. ¿De acuerdo? Ahora, ya que se evalúa este daño psíquico, ¿sí? Vamos a ver qué tipo de situación, si hay daño corporal o hay discapacidad, y hacer la referencia en estos déficits somáticos que puedan vivir. ¿Qué quiere decir? Que incluso la parte biológica y fisiológica pueda tener alguna alteración. Sí, vuelvo a repetir, probablemente físicamente no se ve la persona, ¿sí?, el daño que pudo haber tenido. Sin embargo, el daño somático que pueda tener, ¿sí? Este daño somático incluso va a incluir una veramancia al estandarizar las lesiones corporales en relación a la mejor a un accidente vivido en un auto. Es un ejemplo, ¿sí? Pero apenas presentan estas atenciones a la valoración de los daños psíquicos. Eso quiere decir que el daño psicológico requiere ser evaluado también en estas víctimas indirectas que habíamos hablado de sucesos violentos, que las personas sin ser indirectamente concebidas por el hecho delictivo. Y esto a su vez
sufren por las consecuencias del mismo. Entonces, en el caso, y voy a poner un ejemplo, de las madres que han sido o han sufrido el impacto brutal de la agresión sexual o un asesinato incluso de un hijo o una hija, que se ven obligados bruscamente a readaptarse y bruscamente a readaptarse a una nueva vida tras el asesinato de un padre o un, no sé, atentado terrorista, etcétera. En una muerte violenta de un ser querido, existen en un primer momento el sentimiento de dolor, tristeza, impotencia, rabia, y en un segundo momento el dolor, en la impotencia finalmente de dolor y soledad, que no necesariamente mejoran en el transcurso del tiempo. ¿Sí? Este es un tema de la víctima directa o indirectamente. ¿Cómo vamos a hacer esa evaluación? ¿Cómo vamos a describir cómo se va a trabajar? ¿Sí? Y que incluso vuelvo a repetir, muchas veces se dice, puedes regresar porque no hay una lesión física, pero ¿qué pasa con la lesión somática? ¿Qué pasa con esta emoción, sí, de tristeza, de impotencia, que incluso no me permite regresar, sí, a esta inserción laboral y no me permite incluso poder tener una vida ya que mi amígdala se vive prisionera, sí? ¿Alguien quisiera compartir hasta aquí alguna situación para que la vayamos desarrollando? ¿Algún comentario en esta parte, en los delitos violentos con sucesos negativos, con connotaciones que incluso no son sucesos que sé que la persona va a fallecer porque tiene una enfermedad, son repentinos, ¿no? ¿Qué pasa con la paciente, con el paciente? ¿Sí? ¿Cómo lo conocemos? Adelante, por favor. Profe, eso que usted menciona es verdad, es algo traumático. Yo siempre, usted hacía énfasis sobre la célula amígdala, ¿no? O sea, esa es una célula que en realidad es la encargada como diría, el principal motor de todas las emociones, ¿no? Y entonces, eso que usted decía, a mí me tocó ver un caso donde la muchacha en la inserción laboral y obviamente trabajaba y estudiaba, o sea, había un temor tan inconsciente que no la dejaba desarrollarse así profesionalmente y laboralmente. Entonces, cuando se fue las evaluaciones psicológicas, que resulta que ella fue violada cuando fue niña y eso la estancaba, ¿no? A salir y ser ella misma. Entonces, cuando se empezó a trabajar esto, toda esta parte, lo que es los traumas, todo ese entramado, ella empezó a soltarse y y yo obviamente le tomé una foto cuando ella llegó a consulta y cuando ella sale de consulta y le presentamos, mira, esta eras tú y esta como era. Y ella decía, ¿cómo? Entonces ella decía, ella lloraba al salir de la consulta feliz, contenta, en saber de que no sabía por qué era lo que había en el inconsciente. Entonces, ¿qué era lo que no le hacía desarrollar? Y esos son traumas que muchas veces en el inconsciente, en el individuo, dirán, pero ¿por qué no? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué aquello? Muy repentino. El individuo debe tener consciente qué hay detrás de eso que no lo deja desarrollarse como profesionalmente, como laboralmente o en cualquier ámbito de la sociedad, ¿no? Y los traumas también estancan a la persona a nivel psíquico, espiritual. Muchas gracias, Sergio, esto que nos compartes, que incluso vino nuevamente a detonar ese daño psicológico. ¿Cómo es regresar a la raíz de lo que me ha producido y que nuevamente vuelvo a vivir un acontecimiento que incluso me daña? Cómo nuevamente esta lesión incluso agudiza, porque probablemente ya hubo un daño como tú ejemplificas. Ella ya tenía de infancia algún daño, pero cómo ahora lo agudiza a
otro evento vivido y que incluso viene a detonar, ¿sí? Estos tipos de lesiones que incluso pueden ser provocadas hasta por ella misma. Oye, es todo este tema el cual me permites abrir al siguiente, que es un daño psicológico, ¿verdad? Gracias por compartir esto. Y un daño psicológico va a referirse a esas lesiones psíquicas agudas también de las que menciona Sergio en este momento, ¿no? Y que son producidas por un delito violento y en algunos casos pueden remitir con el paso del tiempo, por eso puso perfectamente el ejemplo, ¿sí? Con el paso del tiempo, el apoyo tanto social o tratamiento psicológico adecuado. Y por otro, a las secuelas emocionales que persisten en la persona de forma crónica. O sea, como incluso lo voy a asociar así, como incluso hasta mi enojo, mi violencia, mi ira, sucesos detonantes se pueden volver crónicos, ¿sí? Ok, y como consecuencia del suceso sufrido y que van a interferir negativamente en nuestra vida cotidiana. Ya no voy a poder llevar, incluso van a intervenir estos sucesos. Por ahí decían personitas, cuando llegues al trabajar vas y cuelgas tus problemas, vas y cuelgas tus traumas, no se puede hacer. No se pueden hacer porque son parte incluso de lo que he vivido y son parte de lo que funcionan, que menciona ahorita Sergio muy claro, ¿no? Mis 4 dimensiones del ser humano, mente, cuerpo, espíritu y emociones. Yo soy el jinete de esas 4 dimensiones. Si una está mal, va a detonar a las demás, ¿sí? Yo como mi jinete, ¿sí? Estoy llevando a mis 4 dimensiones, pero donde una se desboque por una alteración o por algún suceso, por alguna situación, va a afectar las otras 3 y van en esas 4 dimensiones del ser humano va a haber una alteración. Si estoy mal emocionalmente, va a repercutir en mi parte física, por supuesto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo mi yo debo de estar al pendiente y cuidar esas 4 dimensiones? Incluso la parte espiritual, por supuesto, y no lo hablo desde un aspecto de religión, ¿no? La parte espiritual como ese motor que todos los días me levanta para seguir adelante. Pero ¿cómo hago que ese motor siga encendido si hay un daño, como lo acabo de mencionar? Un daño incluso, ¿sí? Que hay una lesión tanto psíquica aguda, ¿sí? Que permitió detonar una situación violenta que probablemente yo había dicho que ya se había olvidado, por supuesto que no, ¿sí? Entonces, por ello, estas secuelas emocionales pues persisten de una forma crónica y esta consecuencia es el suceso sufrido y que interfiere negativamente en mi vida cotidiana. Y en un otro caso, el daño psíquico también es la consecuencia de un suceso negativo, que es el que también nos menciona Sergio, que desbordan la capacidad de afrontamiento y de adaptación de la víctima a la nueva situación, ¿sí? Estos daños psíquicos en una víctima de delitos violentos puede ser tanto el sentimiento negativo, humillaciones, vergüenza, culpa o ira, ¿sí? La ansiedad, la preocupación constante por el trauma, con tendencias a revivir sucesos, ¿eh? Fíjate cómo esas tendencias a revivir los sucesos que ya supuestamente se habían olvidado, la depresión, ¿sí? Es otro detonante en una víctima del delito violento. La pérdida progresiva de confianza personal como consecuencia de los sentimientos, tanto indefensos y desesperanza experimentada, ¿no? Disminución de la autoestima, pérdida del interés y de la concentración en una actividad anteriormente gratificante, ¿no? Cambios en el sistema de valores, especialmente la confianza de los demás y las creencias de un mundo justo, hostilidad, agresividad, incluso abusos ya de tanto alcohol, drogas, etcétera. Modificación de las relaciones, tanto dependencia emocional, tanto como aislamiento, ¿sí?
aumento de la vulnerabilidad, como temor a vivir en un mundo peligroso, que es algo que de repente nos pasa en ciertos países, ¿sí? Donde nos bombardean tanto de la situación que se vive de peligrosidad y que incluso van a detonarnos a depresiones, ¿sí? E incluso pérdida de control sobre la propia vida, de decir, me va a pasar esto, no puedo controlar esto, cambios drásticos en el estilo de vida, en este caso con miedo a acudir a lugares de costumbre por necesidad de apremiante de trasladarse a domicilios, ¿sí? Alteraciones en el ritmo y en el contenido del sueño y sobre disfunción sexual. Fíjate, todos estos daños puedan tener una alteración. Y lo que va a generar habitualmente el daño psicológico suele ser la amenaza a la propia vida o a la propia integridad psicológica. Y sobre todo una lesión física grave, ¿no? La percepción del daño como la intención o la pérdida violenta de un ser querido. Todos estos pueden ser detonantes, ¿sí? A este daño psicológico y más si se presenta algo como tal que ya se ha vivido, ¿no? Okay, o incluso como detonantes. ¿Qué son las lesiones? Las lesiones, aquí me faltó una N, las lesiones psíquicas. ¿Qué son esas lesiones psíquicas? Ok, aquí lo menciono, unas lesiones psíquicas pueden ser tanto de daño agudo, las secuelas emocionales pueden ser tanto de daño crónico, ¿no? Que es algo que ya había referido. ¿Sí? Estas lesiones psíquicas se refieren a una alteración clínica aguda que sufre una persona como consecuencia de haber sufrido un delito violento y que esta incapacidad signifique hacer frente a los requerimientos de la vida cotidiana, ¿sí? O sea, de entrada, ¿no? O a mi vida ordinaria a nivel personal, laboral, familiar, social. Estos conceptos de lesiones psíquicas, ¿sí? Que es medible por medio de un instrumento de evaluación que vamos a trabajar adecuado y que ha sido, en este caso, ha sustituido el daño moral. Sí, lo vamos a llamar así, como un daño moral, que es un concepto más impreciso, tanto subjetivo o que implica una percepción personal, ¿sí? ¿Qué quiere decir todo esto? Las lesiones psíquicas más frecuentes son trastornos adaptativos y con este estado de ánimo deprimido o incluso ansioso, el trastorno del estrés postraumático o de la descompensación de personalidad o anomalía. ¿Qué quiere decir? Que me llevo todo esto a mi vida cotidiana. No puedo con ella, no puedo trabajarla. ¿Qué importancia que lo que mencionaba Sergio? Necesito regresar al paciente, ¿sí? A hablar. Necesito regresar al paciente a clarificar. Necesito que regrese y que incluso desmenuce aquello que mi cerebro ha olvidado y que ha resguardado en ese lugar más oscuro y que dice, ya no lo quiero recordar. La memoria tiene dos connotaciones, recordar u olvidar. Y en este caso el paciente lo que quiere es resguardarlo y olvidarlo. Pero para ello necesitamos resetear, volver a resetearlo. Y que esta persona con este daño en el cual no vamos a regresar el tiempo, pero sí necesitamos apoyarla a la paciente, ¿sí? A que nuevamente verbalice. ¿Y cómo lo va a verbalizar? Haciendo la mayéutica. Vamos a utilizar aquí la mayéutica con preguntas generadoras que le permitan, ¿sí? Clarificar al paciente y a su vez le van a permitir que esas lesiones, ¿sí? Vuelvan a llegar a él para abrazarlas, a ella, abrazarlas como parte de una experiencia. No es tan fácil, por supuesto que no, porque son lesiones psíquicas, ¿sí? No lo es. Pero estas lesiones, ¿sí? Necesitamos hablarlas desde un nivel cognitivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir?
el trastorno de estrés postraumático o la descompensación de personalidad anómala, vamos a ver que es un nivel cognitivo que vamos a atender. La víctima puede sentirse confusa y tener dificultades incluso hasta para tomar decisiones con una percepción profunda de indefensa, ¿no? En este caso, de estar a merced del peligro. Y sobre todo esta incontrolabilidad de carácter. ¿Qué quiere decir controlar mi propia vida? No puedo hacerlo, ¿sí? No puedo controlar esta vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluso está fuera de mis manos, no estoy consciente, y vamos, va a depender también la situación que vivió el paciente, tanto la lesión tanto física aunado a la lesión psíquica, ¿sí? Entonces, imagínate, estaríamos trabajando, ¿sí? Dos temas, a su vez, que primero tendría que entrar a la parte psíquica para que le permita, ¿sí? Tanto esto que es somatizado, tanto su recuperación, tanto física que pueda haber tenido. Entonces, ¿qué tienen con las lesiones psíquicas? Vamos con esas lesiones psíquicas que tienen que ver, ¿sí? Que se refieren a esta alteración clínica aguda que sufre una persona como consecuencia de haber sufrido ese delito grave y sobre todo la incapacidad que va a tener, ¿sí? Esta persona, esta incapacidad de poder hablar, ¿sí? De poderlo tramitar y que incluso ensimismarse y algo que habíamos dicho, ni siquiera poder salir o relacionarse con los demás. Estas secuelas, compañeros, compañeras, se van a referir sobre todo a esta estabilización del daño psíquico, es decir, una incapacidad permanente que no remite con el paso del tiempo ni con un tratamiento adecuado. Se trata, por lo tanto, de una alteración irreversible en el funcionamiento psicológico habitual. ¿Sí? Dicho en términos legales más imprecisos, ¿sí? Se va a llamar de esta salud mental, así de fácil. Mi salud al mental, si hay una secuela emocional, ¿sí? Ya hay una alteración en la salud mental. Y las secuelas psíquicas más frecuentes en la víctima de un delito violento se refieren a la modificación permanente de la personalidad, ¿sí? Es decir, la aparición de rasgos de personalidad nuevos, porque aquí ya hubo un daño permanente, ¿sí? Y este daño de personalidad nuevos establecen o pueden ser tanto estables o pueden ser inadaptativos. Por ejemplo, pues dependencia emocional, suspicacia, hostilidad, que se mantienen durante al menos 2 años y que llevan un deterioro de las relaciones interpersonales y una falta de rendimiento a la actividad laboral. Imagínate qué pasa cuando mandan a estas personas, ¿sí? Con esta secuela emocional permanente, al menos de unos 2 años, mándala ya fuera a la laboral. Imagínate todas las secuelas que pueden producirse y que incluso si aún así nosotros de un daño, una pérdida de un ser querido, un trauma que podemos vivir y rápidamente nos vamos a incorporar a la parte laboral o a la parte social, ¿sí? Las secuelas emocionales al menos 2 años para ser tratadas y acompañadas. 2 años, ¿sí? Ok, con esto, con esta transformación de personalidad, puede ser un estado crónico o una secuela irreversible de trastorno del estrés postraumático, ¿sí? Y que pueden surgir como consecuencia haber sufrido un delito violento, ¿no? En este caso, esta dificultad de secuelas emocionales van a atribuirse a la evaluación post-shock, ¿no? En este caso, es donde no siempre es fácil delimitar el daño psicológico de la estabilidad emocional previa de la víctima, así como la necesidad de establecer un pronóstico diferido. Independientemente de que yo presente una evaluación, ¿sí? Una evaluación directiva hacia el paciente,
el trabajo que tiene que llevar él o ella, niño o niña, ¿sí? O adolescente, todo el trabajo que tiene que ser, ¿sí? No nada más tiene que ser guiado, incluso cuando ya es somatizado, ¿cómo voy a requerir apoyo del psiquiatra, ¿sí? Para la alteración que haya tenido este paciente, incluso ya somatizado, aquella persona que incluso ya no pueda estar sin algún tratamiento psiquiátrico, ¿sí? Entonces, ¿cómo aquí va a intervenir tanto el tratamiento psiquiátrico, que muchas personas dicen al hablar de psiquiatría es, wow, es porque ya estás en un estado fatal? No, ellos son los que nos apoyan y nosotros también unimos el tratamiento en tanto aquí en el consultorio, tanto ellos nos ayudan también con un tratamiento que pueda ser medicado para ayudar al paciente a nivelar estas secuelas emocionales y estas alteraciones psíquicas que vive el paciente, ¿sí? Hasta aquí me gustaría, ¿cómo escuchas? ¿Cómo estás entendiendo la sesión? ¿Me puedes hacer, no sé, algún parafraseo de lo que estamos hablando para saber cómo lo estás recibiendo? ¿Alguien quiera participar? Sí. Sí, seguimos ahí. ¿Alguien que quiera compartir? ¿Hasta aquí cómo vamos? Sí lo vamos entendiendo, me estoy explicando, ¿sí? Cómo incluso estas alteraciones que puedan llevarme a esta vulnerabilidad psicológica, ¿sí? Primero, el daño psicológico en la víctima de violencia, ¿no? Vulnerabilidad psicológica y biológica, experiencia negativa y estrategia de afrontamiento inadecuado, insuficiente en el apoyo tanto familiar y social, ¿sí? Ahora, toda esta vulnerabilidad puede volverse psicopatológica. ¿Qué quiere decir esto? No hay que confundir los factores de riesgo que aluden a una mayor atracción del agresor. Déjame compartirte, yo lo que quise hacer aquí, ¿sí? Es eh, dejar de compartir para poder ver hasta aquí cómo lo estamos procesando, cómo lo estamos entendiendo. ¿Alguien quiera compartir o hacer lo que le llamamos un parafraseo con tus propias palabras? ¿Cómo vamos entendiéndolo hasta aquí? Sé que es un tema complicado, pero podemos irlo asociando desde o ejemplificándolo en una situación de alguna persona, un paciente o ejemplificándolo como lo hizo Sergio, ¿no? Ok. Bueno, me voy a ir entonces a seguir compartiendo. Ok, vamos a la vulnerabilidad psicológica. Ya tengo identificado la situación vivida. Para ello, pues obviamente necesito primero tener el acompañamiento y la situación vivida de mi paciente, ¿sí? Ok, ¿cómo vive esta situación? Vamos a la vulnerabilidad psicológica. Yo lo referí hace un momento que no hay que confundir los factores de riesgo y esos factores de riesgo que aluden a una mayor atracción del agresor para elegir una víctima. ¿Qué quiere decir? Pertenecer al sexo femenino, ser joven, vivir sola, haber consumido alcohol o drogas en exceso, padecer a una deficiencia mental, etc. Con la vulnerabilidad psicológica
que se refiere a la precariedad del equilibrio emocional, ni con la vulnerabilidad biológica, que se va a referir a un menor umbral de activación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Lo psicofisiológico, ¿sí? O ambos tipos de vulnerabilidad pueden ampliar el daño psicológico del delito en la víctima. Y en su suma, la víctima de riesgo, ¿sí?, tiene una cierta predisposición a convertirse en una víctima del delito. Y esto constituye a una prefacia, ¿no? ¿Qué quiere decir? El agresor, ¿sí? Las víctimas se vuelven vulnerables a su vez y tienen una mayor probabilidad de sufrir un intenso impacto emocional tras haber sufrido un delito violento, sea o no víctima de riesgo. Y en las últimas víctimas, el desequilibrio emocional persiste y agrava de impacto psicológico del delito. ¿Qué quiere decir? Miren, compañeros, lo voy a decir y lo voy a ejemplificar para tenerlo un poco más claro. Cuando hacemos un acompañamiento emocional ante una situación de lesiones vividas, ante un daño psicológico, ¿sí?, se elabora una entrevista estructurada, donde voy a tratar, ¿sí?, con una entrevista, ¿sí?, obtener información. Sin embargo, hay veces que no necesito esta entrevista estructurada ni directiva, ¿sí? El paciente únicamente lo que necesita es un acompañamiento. Lo estoy hablando no desde la parte clínica. Acuérdate que hablamos de psicología clínica y en mi caso, mi especialidad es psicología humanista. En este momento no voy a agarrar una entrevista, ¿sí?, al paciente. Únicamente me voy a acompañar con él. Desde una parte genuina, no puedo estarle con preguntas y preguntas. Muchas veces esto pasa cuando voy, ¿sí?, a hacer el acompañamiento. En este caso, el clínico está con las preguntas y preguntas y preguntas. Hay veces que en este caso el paciente está en shock, ni siquiera puede responderte, ¿sí? Ni siquiera puede responder ante la situación que está viviendo, una agresión. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Adelante, por favor. Avanza aquí a 17. Sí, profesor, que usted mencionaba de las entrevistas estructuradas dentro de la psicología clínica, es verdad. O sea, siempre el psicólogo se enfoca en una entrevista que me parece muy bien, pero algo que eso le he notado, es de que cuando el paciente se siente muy invadido con preguntas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo ocurrió esto? Entonces como que ya existe un bloqueo mental por parte del paciente. ¿Y qué hace? En ese caso debemos de pausar enseguida la entrevista o la sesión, porque ya es como si continuamos, es como llevar al paciente en una carrera, y eso es lo que no se trata. Se trata de sacar esa información y tenerla así bien estructurada, dársela en la mano, que él procese esa información, procese ese duelo, procese ese trauma, pero obviamente cada uno tiene su manera de trabajar con sus pacientes, y eso es algo que es muy delicado, porque dentro de la psicología debemos tener en cuenta de que esas cosas llevan al paciente a tenerle un repudio realmente a las sesiones terapéuticas, porque dice, yo no voy a donde el psicólogo porque me cuestiona demasiado, y eso no es lo que se trata, sino simplemente que tú tengas ese conocimiento muy profundo y que tú lo puedas visualizar con lo poco que te diga, tú puedas tener las herramientas y puedas tener la herramienta óptima para ayudar a ese paciente. Ese acompañamiento, yo también comparto el acompañamiento porque yo creo que el acompañamiento te da como esa apertura, ese rapport con el paciente, ¿no? Por supuesto, Sergio, muchas gracias por esto que nos compartes, porque si no se genera ese rapport con el paciente, por supuesto, y que de hecho
hay términos, no puedo ni llamarle paciente o cliente, pero en este tipo de agresiones psicológicas sí estoy atendiendo al paciente, ¿sí? Y precisamente desde una postura genuina, desde todas las competencias que la persona que acompañe debe de tener, ¿sí? Y algo muy importante, yo quiero ejemplificar casos que nosotros vivimos porque acompañamos a los inmigrantes que vienen. Nosotros tenemos en ciertos puntos de México lugares, por ejemplo, uno de ellos que se encuentra en Veracruz y otro en Tlaxcala. Ellos vienen de la famosa Bestia, ¿sí? La Bestia, sabemos que sí, sí todos la conocen. ¿Alguien no la conoce? La Bestia es un tren que viene viajando, entra al país, a México, y lo que nosotros hacemos es acompañar a personas con daños de sufrimiento psicológico muy grave, muy severo. Entonces, cuando nosotros llegamos a estos lugares, ellos se bajan de la Bestia, del tren, ¿sí? Y lo primerito es no abordarlos, lo que quieren es llegar tanto a comer, a descansar, a un lugar donde se sientan seguros. Muchos de ellos vienen sin dormir, muchas mujeres de ellas han vivido y sufrido violaciones, multiviolaciones, muchas de ellas vienen con el cabello corto, amarrado, vendadas de los senos, ¿sí? Han sido violadas, vienen tomando medicamento anticonceptivos, más bien vienen tomando anticonceptivos, etcétera, etcétera. Muchos de ellos han tenido pérdidas, han incluso vivido robos, violaciones, etcétera. O sea, imagínate el trauma que están viviendo para que inmediatamente yo llegue con mi entrevista. ¿Cómo estás? ¿Qué sientes? Lo menos que quieren es hablar. Lo menos que quieren hablar. ¿Cómo acompaño a esa persona? La puedo acompañar desde tomándome un refresco con la persona, acompañándola comiendo. ¿Necesitas algo? Házmelo saber, y tan solo que se sienta en un lugar, ¿sí? Porque ellos vienen de lugares con hostilidad, ¿sí? Vienen de lugares donde han vivido situaciones y que incluso ni siquiera han dormido por cuidarse, ¿sí? Entonces, lejos de eso, necesitamos lo que menciona muy claro Sergio, que sientan ese rapport por parte de la persona y darles el tiempo y el momento para hablar. Muchos de ellos se quedan en estos lugares de manera, eh, estamos hablando, hasta llegan a quedarse por 1 año o 2 años en el lugar donde podemos trabajar con ellos, ¿sí? Posteriormente, cuando se sienten bien ya física y emocionalmente, ellos continúan la travesía hacia el norte porque lo que quieren es llegar a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, imagínate todo este trauma, todo este trabajo que llevamos con ellos. ¿Qué importancia? Vulneras todos los aspectos. Ellos vienen con esta vulneración tan grave que es lo que te he estado compartiendo. Te la estoy compartiendo desde contenido temático, pero en realidad hay que hablarlo. Hay que hablarlo desde la parte genuina. ¿Qué quiere decir? Desde la evaluación de los daños psicológicos. No siempre no siempre se va a hacer con un instrumento, ¿sí? Hay veces nada más lo hago cuando la persona ya quiere hablarlo, sin que se sienta forzada, ¿sí? Sin que se sienta, o sea, de una manera genuina su acompañamiento, ¿sí? Sí tengo que hacer entrevistas estructuradas, pero esas las deja las pos. Vamos a dejar los pos después de que ya pueda ya hablar contigo, después de que ya quiera empezar a indagar o incluso ella o el paciente me permita hasta donde me va a permitir entrar. ¿Para qué? Para que no haya esto que menciona muy acertadamente Sergio, que después no quieran regresar a estos lugares, a los consultorios terapéuticos o al acompañamiento terapéutico. Que sí tenemos que trabajar. Muchas veces cuando ya hubo esta alteración somática, necesito la ayuda con el psiquiatra, por eso trabajamos en colaboración. Todavía la gente hablar de psiquiatría, pues para ellos es un término fuerte, porque a veces que hasta lo confunden, ¿ok? Este daño psicológico tiene que ser tratado, ¿sí? Y estas lesiones, tanto el daño agudo, tanto con el daño crónico,
¿sí? Esas secuelas que se van a ir teniendo en el paciente, las tenemos que trabajar. No es fácil que incluso la paciente pueda hablar de una violación o de un perdón. No, pues no, primero tenemos que empezar con que la persona se sienta en el lugar o la confianza para poder hablar, ¿sí? Esto que menciona Sergio del famoso rapport, ¿sí? Es que yo me sienta a gusto con la otra persona, no me sienta invadida, no me sienta invadida en todos los aspectos, sino que hasta donde yo pueda ir hablando. Necesita clarificar. Las lesiones psíquicas son muy difíciles, sanan las físicas, esas van sanando con el tiempo, ¿sí? Pero las cicatrices psíquicas son muy fuertes y esas requieren un tratamiento profundo, un acompañamiento profundo, ¿sí? Estas secuelas que hemos venido mencionando, muchas de ellas son permanentes y te estamos hablando al menos 2 años. 2 años pueden ser que podamos ir esas secuelas, irlas disminuyendo. La vulnerabilidad psicológica se va a quedar porque va a haber factores que puedan reaccionar o reactivar, porque yo ya quedé con una vulnerabilidad psicológica, ¿sí? Las víctimas secundarias también deben de ser atendidas, por supuesto. Por ello es cuando pedimos que la familia acuda, ¿sí? Porque ellos también son parte de este trabajo. Y esa víctima, precisamente esa víctima secundaria, ¿sí? Eh, puede ser, incluso hay primarias y acuérdate que hay secundarias, y derivan directamente del hecho del delito, es la primaria. La secundaria es la relación posterior establecida entre la víctima y el sistema, incluso que puede haber ahí, voy a tocar la parte del sistema jurídico penal, porque pues bueno, va a estar ahí también, de una u otra manera, ¿no? Y incluso el maltrato, también vamos a ver el tipo de maltrato que haya tenido, en este caso la víctima, tanto un maltrato del entorno, el maltrato institucional, ¿sí? Donde muchas personas precisamente se cierran y ya no quiero hablar, ¿sí? Porque me estás forzando a que describa, ¿sí? En este momento, porque todavía estoy en shock y no me puedes hacer que incluso todavía regrese a que te describa cada uno de los hechos y todavía no lo he asimilado, ¿sí? Todavía incluso no estoy en el proceso de asimilación y aceptación. Entonces, por ello, ahí muchas veces se cierra el carpetazo porque no hay algo que todavía la paciente pueda poder decir, pueda hablar, incluso no lo recuerda, está en shock. Por ello, la importancia que también atender esta victimación secundaria, porque ¿qué quiere decir? El maltrato institucional que pueda también haber recibido. Por eso ahí apoyarían y nos apoyan muchísimo los abogados ante esa situación, porque ellos van a ayudar también, ¿sí?, a su cliente. Tenemos que ayudarlos en ese aspecto y también entra nuestra ayuda psicológica, en este caso las personas que atendemos esta salud emocional, ¿sí? Ok, ahora, para ir cerrando este punto, hay una evaluación, compañeros. El objetivo de la evaluación psicológica en la víctima del delito violento es valorar el tipo de daño psicológico existente para orientar el tratamiento adecuado, así como determinar las secuelas presentes a efectos de reparación del daño causado. Esta evaluación va a ser muy importante, porque aquí va a haber este delito violentos, tanto agresiones sexuales, terrorismo, violencia familiar, etcétera. Incluso suelen generar con más frecuencia el trastorno del estrés postraumático, así como otros cuadros clínicos asociados tanto a la depresión, problemas psicosomáticos, el abuso del alcohol y la inadaptación a la vida cotidiana, ¿sí? Por ello, cuando te encuentres con una persona de este tipo de situación, en primera, pues hay que canalizarla, y en segunda, tampoco podemos forzarla
a que ella se adapte rápidamente o vaya a la inserción laboral de una manera, vamos, que ya le hicimos el test, pasó su evaluación, ya regrésate a incorporarte a la vida laboral. No, esas son secuelas que tardan, te vuelvo a repetir, al menos 2 años para poder trabajarlo y para poderlo entrar. Y eso requiere una evaluación constante y un acompañamiento constante, ¿sí? Es importante, compañeros, compañeras, lo quiero decir desde esta parte. Si no tengo las herramientas para dar un acompañamiento, no lo hagas. Por eso hay lo que somos especialistas de la salud, ¿sí? Hay diferentes ramas que son determinadas para determinar o identificar la situación vivida, ¿sí? Entonces, canalicemos y no forcemos. Los procesos requieren un tiempo y requieren ese tiempo, no sea violentan. De por sí se ha violentado a la persona y a violentar su proceso no lo podemos hacer, ¿sí? Por ello, la importancia de que se requiera un acompañamiento con las personas que son designadas a este campo, ¿sí? Y este campo, por eso hay acompañamiento de la salud emocional. Por eso existe también, en este caso, el psiquiatra y también estos tipos de designaciones especialistas o designadas a cada área determinada, porque muchas veces, lejos de acompañar, agudizamos más el problema y el daño psicológico existente, ¿sí? Con esto vamos a cerrar el día de hoy nuestra sesión, agradeciéndoles su tiempo, su presencia, su estar, ¿sí? Y recuerda, aún así no haya un daño a lo mejor he vivido algún tipo de situaciones, vivimos tiempos complicados, tiempos violentos, ¿sí? La salud emocional es muy importante en nuestra persona. Todas las personas que se relacionen con otras personas requieren un acompañamiento emocional. Y no quiere decir que hace mucho tiempo se decía, ¿verdad?, que únicamente las personas que tenían este acompañamiento eran las de mayor jerarquía. Después, con el tiempo, eran los locos los únicos que lo necesitaban. Hoy por hoy, en este tiempo que vivimos, lo necesitamos por salud emocional, ¿sí? Pues les agradezco su presencia, que estén muy bien. Les cedo el micrófono. No sé si alguien quiera compartir cómo se va, cómo se queda. ¿Algún comentario, duda, observación, sugerencia? ¿No? Ok, le doy la palabra al Instituto del Claustro Oriente, al doctor Iván Gómez, le damos la palabra para que él cierre. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias a ustedes. Que Hasta luego, pasen profe. Gracias. un día, cuídense mucho y que tengan bendiciones. Bye. Ok, Hasta luego. Muchas gracias a todos. gracias, bye.